¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Fujimori? Son económicos, sociales, políticos, los tres, individual cada uno. ¿Cómo desea? En los políticos fue lo que fue su renuncia, que no lo hizo estando en el país por los procesos que ella tenía. En lo que es sociales podría ser el tema de lo que hizo la esterilización de las mujeres sin su consentimiento, vulnerando los derechos. ¿Qué otro era? Políticos, económicos y sociales. Y económicos, bueno, dentro de su periodo sí aportó, dio un poco de estabilidad al país. La segunda pregunta consiste en ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? En cierto aspecto fueron en ese momento, a esa realidad, fueron efectivas. Dio facilidades a atraer lo que es empresas del extranjero a invertir acá al Perú, porque económicamente estábamos mal por el anterior gobierno. La tercera pregunta dice ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? De las políticas para disminuir la pobreza, bueno, el tema que anterior te dije es lo que es a empresas extranjeras y lo que es en la parte de tener igualdad o disminuir la pobreza, y sí estuvo camuflado a mi criterio, estuvo camuflado con lo que es las esterilizaciones, el bajar la natalidad, en este caso del sector que era pobre, que era el sector que más se reproducía y aumentaba el nivel pues, de pobreza, de necesidad en el país. Ya. La cuarta pregunta dice ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el movimiento revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? No tengo mucho conocimiento de todas la estrategia que implementaron y la medida, bueno, en partes de ello creo que es algo reservado, no hay mucho de conocimiento de la luz, pero sí dentro de lo que es para disminuir el terrorismo, considero que sí, estuvo bien porque bueno, casi desapareció. Ya. Bueno, la quinta pregunta dice durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo las campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Que estuvo, bueno, eso salió a la luz después de varios años. Al comienzo no se fue público y opino que bueno, si bien es cierto, eso ha disminuido lo que es la pobreza porque es el sector que más se reproducía e incrementaba en realidad las necesidades en el país. También no es menos cierto que ellos también tienen derechos por el solo hecho de ser humanos y debiera tomar otro tipo de medidas, no esas. Bien. La sexta pregunta dice ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, en el tiempo cuando comenzaron ya a salir comunicados en los que hubieron denuncias, vulneración de derechos, todo, sí, el gobierno trató de censurar los medios de comunicación, varios medios de comunicación. En ese aspecto, bueno, también estuvo mal porque tenemos el derecho a la libre expresión y también a estar enterado de lo que pasa, ¿no? Por eso medios de comunicación. Y no, bueno, no estoy de acuerdo en lo que este gobierno trató de hacer, porque no lo logró conseguir, pero sí trató de censurar los medios de prensa. Ya. Bueno, la séptima pregunta dice ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo en el país? Bueno, el debido a la renuncia fueron por todas las denuncias que tuvo por por la vulneración de los mismos derechos, y como ya sabía que no lo iba a poder librar esta vez,
por lo mismo que fue Montesinos, cayó y estuvo en prisión y iba a declarar en contra de él. Lo que hizo es salir a otro país, supuestamente una comisión, y renunciar desde ahí. En ese aspecto, bueno, si es cierto, demoró mucho para que se haga justicia. En ese entonces, extraerlo y hacer el proceso, también el país en cierto aspecto se libró, bueno, de todo ese malestar que estaba trayendo él como presidente en ese entonces. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Cuando asume el gobierno Fujimorismo, dentro de la problemática económica es que estábamos en una inflación, una hiperinflación que dejó el gobierno anterior. En lo que es cuestiones políticas teníamos un problema social tremendo que era el terrorismo, ya que no había seguridad ciudadana, estábamos en constantemente toques de queda, los terroristas mataban, secuestraban a los políticos, empresarios, gente común. Igualmente volaban las torres de alta tensión, estábamos no siempre hemos vivido sin fluido eléctrico en ese tiempo que nos tocó vivir, y en la parte social pues había una crisis económica, ¿no? que tuvo que asumir. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, la política que en esa época fue la medida que tomaron del Fujishock, en la cual eh, incrementó los precios y con el fin de bajar, ¿no? Las tasas, también puso que en par, no a un 100%, pero sí logró más o menos estabilizar la economía en un 30-40%. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Dentro de las políticas que se dieron fue dar apoyo, pero trataron de dar mucha énfasis en lo que es una política económica hacia a los comedores populares, a los colegios, dar los desayunos y sobre todo la creación de colegios, ¿no? Fue el gobierno que más colegios construyó, creó también lo que es el Pronamach para hacer las obras y dio bastante impulso a todas las municipalidades, dando aportes económicos, o sea, partidas para cada municipalidad para que puedan hacer sus obras y proyectos, ¿no? que era de acuerdo a la necesidad de cada pueblo, ¿no? de cada ciudad, descentralizando, ¿no? más que nada los gobiernos regionales. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el movimiento revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, dentro de estas políticas fue una política frontal y decisiva, ya que dio mucho impulso a sobre todo apoyo a las Fuerzas Armadas y policiales, eh, a los grupos de los hinchis que entraban a las áreas más críticas, ¿no? que los terroristas habían tomado la selva, Ayacucho, habían hecho sus zonas que eran impenetrables, pero con los servicios de inteligencia y el gran apoyo que dio a la fuerza militar, y las medidas que también, medidas económicas, que también se dio con el apoyo de armamentos, con el apoyo de vestimenta, de los ranchos de los policías que realizaban esta labor, y medidas de inteligencia, y escuadrones también lograron pues en sí eh, se podría decir que
erradicaron el terrorismo y ahora, después de su gobierno, los gobiernos descuidaron esa parte, ¿no? Y creo que sí hay todavía cúpulas que han quedado del terrorismo. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina de esta política? Bueno, personalmente es una medida que, si bien es cierto, cada uno decide, ¿no? Los hijos que deben tener, generalmente en esas zonas había mucha problemática demográfica, sobre todo con lo que eran los embarazos no deseados en niñas, adolescentes, ¿no? Y mujeres también en una edad reproductiva, ¿no? Viendo pues que estas familias de escasos recursos generalmente tenían 5, 6, 7, 8 hijos, los cuales tampoco no podían mantener, entonces eh, no podían darle una calidad de vida a sus hijos, llenándose de tantos hijos, ¿no? Entonces, a mí me parece que está bien porque era una manera de controlar, ¿no? Los hijos, hay veces que muchas veces no planifican y las mujeres pues se van llenando de hijos y esos hijos pues no tienen al final una buena calidad de vida, no pueden darle estudios completos a todos, no pueden calzarlos, no pueden vestirlos y por ende estos niños al final son abandonados, niños con deficiencias alimenticias, trastornos dietéticos, son generalmente niños con anemia, niños raquíticos, niños que no tienen una buena salud física ni mental. ¿Conoce las medidas que se tomaron en el gobierno de Fujimori para controlar la prensa? ¿Cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, durante el gobierno de Fujimori sí se dio un control total, se podría decir, en la prensa nacional, ya que se les pagaba a la prensa para hablar, ¿no? A favor del gobierno. Habían temas o políticas que no, en ese momento las dictaban y no estaba bien, ¿no? Para la población. Entonces muchas prensas también, ¿no? Televisivas, periódicos, también coordinaban, ¿no? En lo que iban a decir, lo que iban a hablar, pero a través de un pago, ¿no? De una dádiva. Entonces, no ha habido tampoco una libertad de expresión clara para todos, ¿no? Como también ha habido este, prensa televisiva que sí ha sabido mantenerse en su línea y hacer, eh, se podría decir, una campaña frontal en contra del gobierno, ¿no? Pero también otras prensas nacionales también sí apoyaban ya de una forma, ya se podría decir, eh, mermelera, ¿no? No era objetiva en sus apreciaciones y crítica como debe ser toda prensa, ¿no? Que deben ser críticas y objetivas. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída el gobierno de Alberto Fujimori y qué consecuencias tuvo en el país? Bueno, dentro de las caídas fue los grupos extremistas que creó, que hubo matanzas de niños, personas, ¿no? De pueblos alejados, excesos también que los militares incurrieron, ¿no? En sus rondas al estar haciendo una lucha frontal contra el terrorismo. Asimismo, también fue el golpe de Estado, ¿no? El cierre del Congreso. Otro fue el mucho acercamiento, ¿no? De su asesor Vladimiro Montesinos, eh, los videos que se publicaron
¿no? De pagando a la prensa, pagando a políticos, una serie ya de actos de corrupción que ya eran muy visibles, ¿no? Todo esto y unas malas políticas también de gobierno en su segundo mandato fue lo que originó la caída. Igualmente, le incriminaron el robo de maletas con oro que habían sacado del país y su ida también, ¿no? Su ida por una serie de denuncias ya que la fiscalía ya le dictaminó. Entonces todo esto fue lo que llevó la caída del gobierno de Alberto Fujimori. Hola, muchas gracias por acceder a participar en la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Mi nombre completo es Patricia del Pilar Román Verona, tengo 34 años, de sexo femenino y nivel superior. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron las principales problemáticas económicas, políticas y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Durante el gobierno de Alberto Fujimori hubieron una serie de problemas económicos, políticos y sociales. Dentro de los principales problemas económicos estuvo la hiperinflación inicial, así como también el programa de ajuste estructural y la desigualdad y la pobreza. Respecto a esta tenemos que tener en cuenta que a pesar de que hubieron mejoras macroeconómicas, hubo un aumento de la desigualdad y la pobreza en criterios de sectores de la población. Respecto a problemas económicos se vio bastante autoritarismo y violaciones de derechos humanos que hasta la fecha Alberto Fujimori enfrenta en diferentes juicios también relacionados con política antidrogas y la lucha contra el terrorismo y problemas sociales relacionados a lo que es el conflicto armado interno y la corrupción. La otra pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Existieron diferentes medidas que se implementaron para abordar la alta inflación y estabilizar la economía de nuestro país. De lo que recuerdo, se estableció el programa de ajuste estructural, en el cual Fujimori adoptó un programa de ajustes de estructura bajo la orientación del Fondo Monetario Internacional, en el cual también se incluyó en el mismo políticas de liberalización económica, privatización de varias empresas estatales y la reducción del déficit fiscal. También hubo bastante control monetario y el cambio de monedas que se dio en el año de 1991, política cambiaria y políticas de control de precio. Estas medidas formaron parte de un enfoque para estabilizar la economía peruana y controlar la inflación. Sin embargo, estas también tuvieron bastantes críticas por sus efectos respecto a lo que era la desigualdad social y el aumento de la pobreza en algunos sectores de la población. Es decir, estas medidas solamente favorecían a un grupo específico de la población peruana. Muy bien. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para afrontar la pobreza y la desigualdad en el país? Fujimori había establecido como uno de sus objetivos combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población. Dentro de las principales políticas que estableció fue el PROANA, que es el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, así como también el PAA, que es el Programa de Apoyo Alimentario, y Programa de Vaso de Leche, así como también Progresa, que es el Programa de Educación y Salud, el Programa también de Electrificación Rural y el Programa de Crédito Agrario. Estas políticas sociales tenían como objetivo principal reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida dentro de los sectores más vulnerables de la población durante el gobierno de Alberto Fujimori. Sin embargo, debemos también tener en cuenta que algunas de estas iniciativas también fueron criticadas por su falta de sostenibilidad a largo plazo. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Las medidas utilizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori para combatir el terrorismo en nuestro país en realidad tienen una serie, las opiniones se encuentran completamente divididas. Se establece que por un lado hubo una eficacia de la lucha contra el terrorismo, así como también hubo violaciones de derechos humanos. Si bien es cierto, durante el gobierno de Alberto Fujimori se implementaron una serie de políticas que permitió la desarticulación de los líderes terroristas, tanto de Sendero Luminoso y el MRTA, no debemos perder de vista de
de que esto tuvo bastante impacto tanto en la democracia y el Estado de Derecho. Y si bien es cierto, se erradicó en gran parte lo que es el terrorismo, pero hubo violación de derechos humanos, que fue parte crítico de estas, tanto por varias organizaciones peruanas y organismos internacionales que han denunciado el abuso respecto a ello. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo los campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? Sobre la política de esterilización forzada estoy totalmente en desacuerdo, teniendo en consideración que hubo violación de derechos humanos reproductivos, teniendo en cuenta que la esterilización forzada representa una violación grave de los derechos humanos, especialmente los derechos reproductivos de las mujeres, y muchas mujeres han sido afectadas, en las cuales han sido sometidas a procedimientos de esterilización, pronunciamiento que también ha sido acorde con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como también ha causado también un impacto desproporcionado en comunidades indígenas y pobres, y ha generado impunidad y falta de justicia, y sobre todo un reconocimiento y disculpas tardías respecto a esas medidas que se tomaron durante el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de... Alberto Fujimori durante su gobierno tomó algunas medidas para restringir lo que es la libertad de prensa y la libertad de expresión, como por ejemplo fueron la implementación de leyes y regulaciones restrictivas respecto a lo que es la ley de radio, televisión, la ley de delitos de terrorismo, el hostigamiento y la censura que también se registraron muchos casos durante su gobierno de hostigamiento y amenazas contra periodistas y medios de comunicación independientes que criticaban al gobierno, el control de publicidad estatal, se controlaba mucho qué es lo que se iba a publicitar, cómo se iba a realizar, y asimismo hubo bastante intimidación y persecución judicial y control de la información, que se promovió también como una estrategia de comunicación gubernamental que controlaba y manipulaba la información que se difundía a través de los medios de comunicación. Estas medidas fueron parte de la estrategia más amplia del gobierno de Alberto Fujimori para consolidar el control del Poder Ejecutivo sobre los medios de comunicación y limitar la capacidad crítica y fiscalización por parte de la prensa independiente durante el gobierno de Alberto Fujimori, y trajo pues muchas repercusiones, tanto que aumentó lo que era la corrupción dentro de nuestro país, así como también afectó, como ya lo hemos mencionado hace un momento, la libertad de expresión, y trajo consigo muchas más consecuencias, tanto sociales, políticas y económicas, que contribuyeron a que el Estado peruano se vea afectado en diferentes formas. Gracias.